1 Pedro 3:13. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, Señor, háblanos, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tus verdades, Señor, a nuestro corazón y podamos saber quién tú eres, saber quiénes somos en ti, saber lo que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos venido diciendo todas estas semanas y estos meses que hemos estado en esta carta fue escrita para cristianos que estaban comenzando a ser perseguidos o ya lo estaban siendo en el Imperio Romano. Hasta los primeros años o las primeras décadas quizás del cristianismo, lo que ocurría era que la persecución que los cristianos enfrentaron era básicamente una persecución religiosa. Lo vemos en la vida de Jesús, en la vida de los primeros discípulos, que es el sistema religioso de Israel que básicamente los perseguía. Pero cuando ese tiempo pasó, nos damos cuenta que la persecución ahora pasó a ser una persecución del Estado, una persecución del gobierno, donde el Imperio Romano básicamente comenzó a perseguir sistemáticamente a los cristianos. Entonces ahí la situación cambió, porque fue algo generalizado como en todo el imperio. Entonces esta carta tiene ese énfasis, son cristianos que están oyendo la carta de Pedro, que están siendo perseguidos. Entonces, sobre todo esta sección tiene bastante que decirnos, y es cómo podemos enfrentar la persecución. Ahora, vivimos en nuestra ciudad, en nuestro país, donde podemos decir que tenemos el privilegio de no a lo mejor ser perseguidos físicamente por causa del Evangelio. Yo sé que hay excepciones en ciertos lugares de Oaxaca, en ciertos lugares de Chiapas, donde los cristianos son perseguidos en ciertas comunidades. Pero en general en Occidente, al menos hasta ahora, en esta temporada, no corremos el riesgo de perder nuestra vida por causa de la fe. En este contexto sí, y en muchos de los países hoy en día en el mundo la iglesia cristiana está siendo perseguida. Entonces, ¿significa que esto no es para nosotros? Sí es para nosotros, es para todos los cristianos a lo largo de la historia. Porque algo que tenemos que entender es que quizás no somos perseguidos físicamente o nuestra vida no corre peligro, pero el simple hecho de que tú y yo queramos seguir a Jesús, algún tipo de persecución vamos a vivir. Ya sea familiar, social o laboral, el querer ser fiel a Cristo y seguirle va a implicar persecución. A lo mejor aquí conozco algunos casos o varios casos donde algunas personas de acá son el primer cristiano en su familia, son cristianos de primera generación. Crecieron en un sistema religioso, en una religión familiar, y al cambiarse o al venir a Cristo, eso causó un revuelo en la familia y trajo problemas familiares, y es una realidad. Es como casi estás traicionando la educación que te di, el legado que te invertí en ti, y es muy real. También a lo mejor el seguir a Jesús va a implicar una presión laboral, porque pues ahora que eres un discípulo de Jesús, estás viviendo de una manera distinta, y eso va a traer algún tipo de dificultad en el lugar donde estás trabajando o donde estás estudiando. Entonces, esto tiene más para nosotros de lo que pensamos. Y es cómo podemos enfrentar la persecución y cómo podemos vencer en ese tiempo que nos toque vivir o que nos ha tocado vivir. Y lo primero que Pedro nos dice acá es que realmente no siempre
y no constantemente, el vivir caminando con Jesús va a significar problemas. Porque si te fijas en el verso 13, dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Entonces, hay momentos en nuestra vida donde el vivir de una manera correcta, vivir de una manera que honra a Dios, va a significar pues la aprobación de los demás. Vamos a ser tratados bien, la gente va a estar contentos porque nuestra vida cambió. Pero realmente esa no es como a veces la norma, esa es la excepción y por un tiempo determinado. Van a haber muchas ocasiones, como Pedro nos va a decir acá, en que la reacción va a ser diferente. No vamos a ser aplaudidos por hacer lo bueno, sino que vamos a ser abucheados por hacer lo bueno. Y es lo que Pedro nos dice. Ahora, algo que tenemos que mantener como que en mente es que la manera en cómo respondemos y cómo vivimos en este mundo es sumamente importante para Dios. En el capítulo 2, por ejemplo, de Pedro, en el verso 15, ahí Pedro decía que el propósito de Dios para nosotros era que haciendo el bien hagamos callar a los hombres insensatos. Entonces, a veces va a bastar con vivir una vida consecuente a la fe para callar a los hombres insensatos. Eso va a ser, ok, cambiaste, wow, qué bueno, qué impresionante, qué padre, y como que se acabó el problema, ¿no? A lo mejor a veces eso va a ser suficiente, vamos a callar a los hombres insensatos con nuestra conducta. Pero a veces no va a ser suficiente eso. A veces la gente va a persistir en oponerse a nosotros, en molestar, en perseguir, en ser una como oposición constante a nuestra vida, simplemente por ser cristianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? A veces, como dice acá, va a significar halago, paz, tiempos de tranquilidad. De hecho, me gusta lo que dice el Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Entonces, si tú estás caminando con el Señor, van a haber tiempos donde Él te puede dar paz por un tiempo. Puedes experimentar paz por un tiempo, incluso dice con tus enemigos, ¿ok? Pero por eso hay que seguir leyendo el verso 14. Dice, aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Entonces, otra posibilidad bastante probable es que por querer hacer lo bueno, por querer vivir en la justicia, va a implicar que suframos, que haya sufrimiento en nuestra vida. Y es bueno saber esto porque la Biblia no nos quiere ocultar nada, no quiere que de repente estemos en este asunto de estamos caminando con el Señor y como que no veamos venir ciertas cosas. O sea, esto es parte de la realidad. Sufrimiento por hacer lo bueno, sufrimiento por vivir en justicia. De hecho, la posibilidad de sufrir por hacer el bien es muy alta. Por hacer lo correcto, va a implicar sufrimiento, dificultad. En el capítulo 4, verso 16, también habla de finalmente de la vida cristiana, de cómo cristianos, si vivimos como Cristo, va a implicar dificultad y sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay que sufrir? Y básicamente la explicación sencilla es, sufrimos porque estamos en un mundo caído, ¿ok? Este mundo con la desobediencia de Adán y Eva quedó trastornado, el pecado entró al mundo, la muerte, el sufrimiento, el dolor entró al mundo, entonces no estamos en el mundo ideal, esto no es el cielo. Entonces hay pecado a nuestro alrededor y ese pecado en este mundo va a hacer de por sí que suframos a veces. Aunque no lo queramos, son cosas que no controlamos. Pero también la Biblia nos dice, y Pedro nos dice, que a veces el sufrimiento es por causa del pecado en nosotros. Porque nosotros estamos pecando. Eso va a traer sufrimiento. Si te bajas tantito al verso 17 del capítulo 3, dice, pues es mejor padecer por el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, ahí está infiriendo que cuando hago lo malo, eso también trae sufrimiento. Hacer lo malo. En el capítulo 4, mira, ve al capítulo 4, verso 15. Capítulo 4, verso 15, dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria, dice, y de Dios reposa
sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Y el verso 15 dice que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Entonces, hacer el mal, hacer estas cosas, matar, robar, delinquir y como yo digo, andar de chismoso, como dice ahí, andar de entrometido, eso te va a traer sufrimiento también. Entonces, este es como el spoiler, porque al final esa es la conclusión. Todos vamos a sufrir. Y viniste a la iglesia para que te diga eso, ¿verdad? Todos vamos a sufrir. Pero nosotros podemos decidir por qué vamos a sufrir. Y Pedro dice, es mejor sufrir por hacer el bien. Ese es el ejemplo que nos modeló Jesús. Ahora, como el corazón de la enseñanza de hoy es que por causa de la justicia, por hacer lo bueno, por vivir como cristianos, eso va a traer sufrimiento a nuestra vida. Nuestra buena conducta, como dice el verso 16, por hacer el bien, como dice el verso 17, por ser cristiano, como dice el capítulo 4, eso va a traer sufrimiento a nuestra vida. Estos cristianos están sufriendo por el simple hecho de ser cristianos. No han roto ninguna ley en contra del Imperio Romano, simplemente el César se ha visto amenazado por este Jesús que es el Señor y demanda que todo el imperio pues tenga lealtad hacia él y Jesús es una amenaza. Entonces cualquier adorador de Jesús es una amenaza en contra del César. Entonces todos los cristianos están bajo un delito, por decirlo de alguna manera. Entonces hay sufrimiento en el cristianos del imperio y hay sufrimiento a lo largo de la historia de la iglesia. A lo largo de los siglos, los cristianos es el grupo más perseguido de cualquier otro grupo que exista a lo largo de la historia. Haz tu tarea, investiga y ve estadísticas. El siglo XX, hay más mártires cristianos en el siglo XX que todos los 19 siglos previos. Los cristianos son el grupo más atacado en todo el mundo. Es una realidad, la Biblia lo enseña. Ahora, ¿es solo Pedro el que habla de este como sufrimiento por causa de la justicia? ¿Es algo como puntual para ellos o es algo que la Biblia en general nos habla? Y fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 5. Mateo 5, verso 10, al comenzar su sermón del monte, el sermón más famoso de Jesús, Jesús dice en el verso 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Las bienaventuranzas. Y Jesús ahí enseguida dice, mira, la justicia, y no va hablando de la justicia del hombre, sino la justicia de Dios, por causa del evangelio, eso va a implicar que muchos sean perseguidos. ¿Ok? Más en otro evangelio, en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dice, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ok, Pedro habla de sufrimiento, Jesús habla de sufrimiento, lo más importante. Pero también Pablo lo menciona. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, ahí está. El querer vivir una vida consecuente siguiendo a Jesús, una vida consecuente con la palabra de Dios, tarde que temprano va a traer algún tipo de persecución a nuestra vida. Aquí en nuestra ciudad a lo mejor todavía no por parte del gobierno, pero a lo mejor lo que yo decía, eres el primer cristiano de tu familia, o el único, no sé, en tu matrimonio a lo mejor tu esposo no es un creyente o tu esposa no es un creyente. Eso va a traer algún tipo de persecución o oposición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos aprender de lo que aquí Pedro nos dice? Muchas cosas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dejar vencer por esto? Es lo más importante. Y la respuesta comienza a partir del verso 14. Dicen, dichosos son. Ahí está. Dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos ser vencedores en la persecución necesitamos recordar de que somos dichosos, que Jesús sigue siendo lo mejor, que Jesús sigue siendo la mejor opción. Jesús es glorioso. Y sí, a pesar de que esta vida o seguir a Jesús va a implicar algún tipo de persecución por mi fe,
A pesar de esa persecución, seguir a Jesús sigue siendo lo mejor. Sigue siendo algo glorioso. Jesús sigue siendo hermoso. Jesús sigue siendo digno, a pesar de lo que implique el seguirlo. Y es bueno recordarlo. Dice, dichosos somos bienaventurados, familia. Somos bienaventurados al seguir a Jesús. Tenemos muchas bendiciones. Mira lo que Pablo dice en Romanos 5:1. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos bienaventurados porque podemos tener una comunión con Dios. Somos aceptados por Dios mediante la fe en Jesucristo. Y hemos sido reconciliados con Dios, con nuestro Creador, por medio de Jesús. Somos bienaventurados, somos dichosos. Estamos en paz con Dios. No hay un tema pendiente porque su Hijo pagó por mis pecados, pagó por mis deudas y sé que tengo vida eterna. Somos dichosos. A pesar de lo difícil que pueda ser en algún momento el seguir a Jesús, somos dichosos y tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que recordar lo que tenemos en Cristo. Somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Nada más te voy a recordar 4 cosas que Pedro nos dice por qué somos bienaventurados. En el capítulo 1, verso 2, somos bienaventurados porque ahí nos dice que tenemos gracia y paz multiplicadas. O sea, tenemos gracia de Dios así multiplicada y tenemos la paz de Dios multiplicada en nuestra vida. Somos bienaventurados por eso. Eso no lo tiene alguien que no tiene a Cristo. Somos bienaventurados porque, como dice el capítulo 1, verso 3, tenemos una esperanza viva. Cualquier esperanza que no esté en Cristo tiene fecha de caducidad. Va a perecer, va a morir, se va a acabar. Cualquier cosa donde tú estés agarrado y esperando, eso va a terminar si no es Jesús. Pero nosotros tenemos una esperanza viva porque tenemos un Salvador que está vivo. Somos bienaventurados, somos dichosos por eso. El capítulo 1, verso 4, somos bienaventurados porque tenemos una herencia eterna. Una herencia eterna. O sea, Dios nos ha dado que es incorruptible, que no va a perder la belleza, que no va a perder nada. Todo lo que tú y yo acumulamos aquí va a perecer, no lo vamos a llevar, pero Dios ha preparado algo para nosotros que nunca se va a acabar, que nunca va a perder su belleza, que nunca va a concluir. Y finalmente somos bienaventurados porque en el capítulo 1, verso 5, tenemos la seguridad de la salvación. Dice que Dios va a guardar nuestra alma y tenemos la certeza de que vamos a llegar al cielo. Somos dichosos, somos bienaventurados y tenemos que recordar eso. En medio de la dificultad, cuando tengas la presión de tu familia, de tu trabajo, de lo que sea, cualquier tipo de persecución, tienes que recordar lo que tienes en Jesús. Lo que Jesús te ha dado. Eres dichoso. Lo segundo que debemos hacer es, necesitamos desechar el temor al hombre. Desechar el temor al hombre, porque el verso 14 dice, y no tengan miedo por temor a ellos. Desechar el temor al hombre. Me encanta lo que dice Proverbios 29-25. Dice, el temor al hombre es un lazo. Es una trampa, el temor al hombre. Muchas veces, muchas veces, hemos tomado decisiones o hemos dejado de hacer cosas por miedo al que dirán de nosotros o por miedo a lo que harán con nosotros. Entonces, a veces nos importa demasiado lo que los demás opinan o dicen de nosotros y eso nos lleva a dejar de hacer lo que Dios pide o a lo que nos ha llamado, porque nos importa más lo que otros dicen que lo que Dios dice de nosotros. Entonces, Jesús sabe muy bien que muchas veces nosotros somos guiados por esas cosas, por ese temor al hombre, por temor al que dirán o a lo que nos harán. Entonces, por eso es tan importante que desechemos el temor al hombre de nuestro corazón. No podemos andar temiendo al hombre. Es una trampa. Si lo que guía tus decisiones día a día es como que caerle bien a todos y por eso vas a tirar a la basura lo que Jesús tiene para nosotros, estoy yendo directo a la trampa, Me va a costar mi vida, me va a costar algo. Entonces, desecha eso de tu corazón. Y por algo la Biblia dice tantas veces, no temas. Como dicen algunos que no sé si han sacado la cuenta, pero dicen que en la Biblia como 365 veces dice no temas. Como que una vez para cada día del año. Pues creo que hay un énfasis de Dios.
Nuestra tendencia es tener miedo por todo. Tenemos este sentido como de preservación, de vamos a evitar cualquier cosa que pueda ser riesgoso para nosotros. Y a veces en nuestra fe también es lo mismo. No voy a hacer nada, no me voy a involucrar en nada que pueda en cierta manera significar un peligro para mi integridad física. O sea, tuvimos 2 años de aprendizaje en esta pandemia. Eso fue lo que guió a muchos. Entonces, no podemos pretender querer seguir a Jesús y seguir temiendo al hombre. No podemos hacer eso. Ahora, algo que no debemos olvidar. ¿Por qué no debemos de temer? Cuando tememos, estamos más preocupados de la gente que está en nuestra contra. Pero lo que va a echar ese temor fuera de nuestro corazón es recordar quién está con nosotros, no quién está en contra de nosotros. Es quién está con nosotros. Como decía una persona con Dios siempre va a ser mayoría. Siempre va a ser mayoría. Y Jesús, cuando comisionó a sus discípulos y les dice, tienen que ir a todo el mundo y les doy poder para que puedan predicar el evangelio a toda criatura, me encanta lo que Jesús les dice ahí al final en Mateo 28, verso 20. Dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando estamos pasando por ese tiempo en que estamos siendo perseguidos o estamos como que siendo oprimidos o hay oposición a nosotros simplemente porque somos cristianos, tenemos que recordar esta promesa de Jesús. Que lo que va a expulsar el temor de nuestro corazón es recordar y saber que Él está con nosotros, como Él ha prometido. No estamos solos, no estamos solos. Entonces a veces preguntamos, pero ¿y qué va a hacer Dios? O sea, ¿va a dejar pasar esta injusticia en mi vida? ¿Me hicieron esto por ser cristiano? ¿Me hicieron esto? ¿Me inventaron esto porque soy un creyente? ¿Dios no va a hacer nada al respecto? Tienes que descansar en la justicia de Dios. Dios toma nota de esas cosas. Y Él en su tiempo, en su manera, hará justicia. ¿Qué quiere Él que nosotros hagamos? Que nos enfoquemos en lo que Él nos llamó a hacer. A no temer al hombre, sino tener reverencia hacia Dios primeramente. Ahora creo que eso nos lleva al tercer punto. Y del verso 15 al 17, fíjate lo que dice el verso 15, Pedro. Dice, ok, si no, o sea, es como como lo opuesto, hay como un contraste. En lugar de tener miedo al hombre, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Entonces, en lugar de que en nuestro corazón haya miedo hacia el hombre, tenemos que hacer esto otro, que es santificar como Señor a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Santificar quiere decir apartado, ¿ok? Y lo que aquí Pedro nos está diciendo es que debemos de tomar una decisión. Y está muy conectado con el verso anterior. Otra vez, tenemos que tomar una decisión. Viene la dificultad, viene la prueba, viene la persecución. Entonces, mi decisión y tu decisión va a estar determinada a quién le temo más. ¿Quién es más importante? ¿El hombre o Dios? Si el temor al hombre es lo que guía mi vida, yo voy a rendirme, voy a retroceder para no meterme en problemas. Pero está la otra posibilidad. Dice santificar a Cristo en nuestro corazón como Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que poner a Jesús como el centro de mi vida. Eso es santificar al Señor, es poner a Jesús como el centro de mi vida. Y esa es una decisión que cada quien debe de tomar. No es algo que Dios va a tomar por nosotros. Nosotros debemos de tomar esa decisión. ¿Puedes poner el temor al hombre como el centro en tu vida? ¿O puedes poner el temor a Dios como el centro de tu vida? No están las dos cosas al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, necesitamos como examinar nuestras decisiones. Cuando en tu trabajo empiezan a hablar de algo y empiezan como que a preguntar y a veces por no querer ser minoría o por, no sé, no querer ser el bicho raro, a veces guardamos silencio.
Y como que vivimos de una manera más así como que aislada y como que no queremos demostrar realmente mucho que somos diferentes, que Dios nos llamó a una vida diferente. Lo que está operando ahí es el temor al hombre, no el temor a Dios, la reverencia a Dios. Cuando está en riesgo a lo mejor que hablen mal de mí, cuando está en riesgo perder un trabajo, cuando está en riesgo perder algo, ¿no? Si tenemos temor al hombre, vamos a ceder, vamos a transar en lo que no debemos de transar. Vamos a comprometernos en lo que no debemos de comprometernos. ¿Por qué? Porque hay temor al hombre en nuestro corazón. Pero no es el llamado que Dios nos da. Dios quiere que lo hagamos a Él el centro. Ahora, hay un ejemplo de esto en la Biblia. Hay muchísimos ejemplos de esto en la Biblia. Pero quiero que vayas conmigo al libro de Daniel. Ya he hablado varias veces de él. Es un libro que me gusta mucho y es un hombre que admiro muchísimo. Daniel capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero Daniel es un buen ejemplo de este principio y esta verdad que Pedro nos da acá. De alguien que santificó a Cristo como Señor en su corazón, que hizo de Dios lo más importante de su vida. Y eso lo llevó a tomar todas las decisiones que él tomó en su vida. Ese principio, esa decisión. En Daniel 1 vemos a este joven que más o menos, dicen los estudiosos, tenía entre 16 y 17 años cuando fue deportado a Babilonia. Imagínate un adolescente de 16 y 17 años. Entonces, no, pues Babilonia se lo va a comer. O sea, va a terminar haciendo todo lo que hacen los demás jóvenes de ahí. Ya no está mamá ni papá, está solo, están sus amigos. Y una nueva cultura, un nuevo mundo, nueva educación, nuevo nombre, nuevo sistema de alimentación. O sea, todo un aparataje para sistemáticamente lavarle el cerebro. Lavarle el cerebro a Daniel. Entonces, mira lo que dice ahí en el verso 7 y 8. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Entonces, ¿te das cuenta? Una nueva identidad. Vamos a borrar todo lo que tú eres. Ahora, esto es la nueva persona que tú debes de ser. Ahora, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué decidió? Dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Y ahí tú puedes seguir leyendo. Daniel aceptó estudiar en la Universidad de Babilonia. Daniel aceptó que le cambiaran incluso su nombre. Pero Daniel no aceptó que se metieran en su relación con Dios. El comer de ese alimento era un acto de adoración. Y él no iba a hacer nada que perjudicara o que deshonrara a Dios. Él tomó una decisión. Y es ahí donde creo que está, aparte de la fidelidad de Dios en su vida, evidentemente, pero Daniel tomó una decisión. Él trazó una línea en su vida que él dijo, de aquí para allá haz lo que quieras, pero de aquí para acá no te vas a meter. O sea, en mi comunión con Dios nadie se mete. Y eso es la decisión que él tomó en su corazón. Él santificó en su corazón al Señor. Entonces, no importa si tienes 16 años, amigo. Es las decisiones que tú tomas. Eso es lo importante. No puedes decir, no, es que mis amigos hacen esto en la universidad, en la escuela, pues y no me queda más que cooperar. No. Son las decisiones que tomas en tu corazón. ¿Es Jesús lo más valioso que tienes o no? Él santificó. Ahora, acompáñame, avanza ahí mismo Daniel al capítulo 6. En Daniel 6 vemos otro mucho más adelante, ya es un hombre adulto, Daniel. Y el rey dice, básicamente manipulado por funcionarios públicos, que hay un edicto o una ley temporal que básicamente durante 30 días nadie puede orar a nadie más que sea al emperador. Eso implica que Daniel está en problemas porque él es un hombre que adora a Dios y ora todos los días a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Daniel? Va a ceder, total, son 30 días. Dios no se va a enojar si no oro 30 días.
Total, he sido fiel a Dios desde mi juventud. ¿Qué son 30 días? Verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, prohibición de orar por 30 días a Dios, a cualquier Dios. Dice, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Dice que él continuó haciendo lo que hacía siempre. Él no dijo, ahora voy a cambiar. O tampoco dijo, estoy en problemas, ahora voy a orar, como lo hacemos nosotros. No, él oraba siempre. Dijo, ahora no voy a cambiar por eso. ¿Por qué? Porque él, desde muy joven, y fue una decisión que él mantuvo, yo voy a santificar como Señor a Dios en mi corazón. Yo voy a poner a Dios como el centro de mi vida. Y todas mis decisiones van a fluir de ahí. El Señor es el centro de mi corazón. Entonces, para poder vencer, volviendo a Pedro, la persecución, necesitamos tener una relación más profunda con Jesús. Si yo tengo una relación superficial con Dios a través de Jesús, no voy a poder resistir la persecución. No voy a poder resistir la prueba. A veces, y quizás he hablado con muchos pastores, esa es la razón a veces por la cual mucha gente no han regresado después de la pandemia, relaciones superficiales con Dios. La prueba simplemente demostró el estado de la relación que cada quien tenía con Dios. El temor al hombre o el temor al Señor. Entonces necesitamos profundizar nuestra relación con Dios. Ahora, cuarta cosa. No solamente eso, sino que dice aquí, volviendo al capítulo 3, en el verso 15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Necesitamos ver la persecución y el sufrimiento por causa de la justicia como una oportunidad. Necesitamos cambiar el chip de nuestra mente, de nuestro corazón, y dejar esa actitud de, ay, pobre de mí, me están haciendo esto porque soy cristiano y tengo el gozo del Señor y así con la cara. Tenemos que cambiar nuestro chip. Necesitamos pensar bíblicamente, no emocionalmente, bíblicamente. Y la Biblia me dice aquí en Pedro que yo debo de ver la persecución como una oportunidad. Es una oportunidad. Es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para presentar a Cristo en la oposición, en la persecución. ¿Por qué? Porque aquí Pedro nos dice que básicamente va a haber gente que va a demandar respuesta. Si yo decido ser fiel a Jesús, sin importar las consecuencias, ¿tú crees que a nadie le va a decir, bueno, y qué raro tiene? O sea, a pesar de todo lo que le estoy haciendo, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que está sufriendo, él mantiene su integridad y no ha cambiado. Sigue siendo fiel a Jesús, sigue honrando a Dios en todo lo que hace, a pesar de que le estoy haciendo la vida así, difícil. ¿Qué tienes, hombre o mujer? Algo raro tienes. O sea, la fidelidad a Dios en medio de la persecución va a hacer que la gente tenga preguntas. Te va a ver y va a decir, qué raro. ¿Cómo puedes ser tan paciente a todo lo que he dicho de ti? A todo lo que me he burlado de ti porque eres cristiano. O un aleluya. ¿Qué tienes? ¿Por qué? Y esa es la oportunidad que Dios está abriendo a través de la persecución, a través de la oposición. De hecho, la palabra aquí, presentar defensa, es la palabra griega que es apología. La palabra apologética a lo mejor la has oído. Y es eso, es dar cuentas, es dar una respuesta razonable. Pero lo dice no en el contexto de un conferencista que va a una universidad a dar su tema. La apología, dar cuentas, lo está dando en un contexto de prueba y dificultad y persecución. Porque la gente va a preguntarte y va a querer saber cuál es el secreto para que tú puedas mantener la paz en medio del caos. ¿Cuál es la receta para poder mantener tranquilidad en medio del dolor? Es Jesús. Necesitamos dar una respuesta razonada a nuestra fe. Y quizás un buen ejemplo, mira, ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 26.
El libro de Hechos, hay muchos ejemplos de esto, pero en el capítulo 26 de Hechos encontramos la vida de Pablo, que injustamente es arrestado, está siendo perseguido por estos judaizantes que no lo dejan en paz, que le están respirando en la oreja, siempre andan donde él va, van detrás de Pablo para fastidiarlo, para molestarlo, porque él es un cristiano. Termina en la cárcel, está esperando el juicio y finalmente el capítulo 26 va y comparece ante el rey Agripa y tú crees que tú dices, bueno, esta es mi oportunidad, voy a defender mi caso, voy a como que salvarme el pellejo, ¿no? Voy a hablar bien de mí porque quiero salir de la cárcel. Pero ¿qué hace Pablo? Aprovecha esa oportunidad para, en lugar de dar defensa de sí, dar defensa de la fe que él tiene en Jesús. Mira el verso 24 de Hechos 26. Después puedes leer todo el capítulo. Dice, mientras Pablo decía esto en su defensa y cuenta su testimonio, cómo Jesús se le apareció y lo cambió. Dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, y fíjate, súper directo y confrontacional. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Ahí está, ¡pum! No se trata de mí, Pablo, se trata de usted cree en lo que la Biblia dice. Yo estoy aquí para presentar defensa de la esperanza que hay en mí. ¿Te das cuenta? A veces uno ve el libro de Hechos y dice, Pablo estaba preso de los soldados romanos y era al revés. Los soldados romanos estaban presos de Pablo porque no se podían ir a ningún lugar. Pablo le estaba ahí hablando todos los días, no se podían zafar de Pablo. Entonces, la persecución es una oportunidad que Dios te está dando para poder presentar a Cristo. Necesitamos verlo así. Pero esa defensa de nuestra esperanza no son solamente palabras, como, ok, voy a compartir el evangelio verbalmente. Tenemos que saber hacerlo. Y si tú eres un cristiano, necesitas saber explicarle el evangelio a alguien que no sabe qué es el evangelio. ¿Ok? Pero no solamente es saber como que hablarlo, también hay que vivirlo. Nuestra actitud es muy importante, porque nuestra actitud a veces, como que sumado con las palabras correctas, tiene un poder y una amplitud muy, muy grande. Pero si decimos lo que es correcto y no lo acompañamos con la actitud correcta, no hay mucho poder realmente. Mira lo que dice Proverbios 25:15. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. ¿Te has roto alguna vez un hueso? ¿La clavícula? Yo de niño me rompí la piedra, con una piedra me rompí la pierna. 6 meses con yeso. Nunca en mi vida se me ha olvidado ese accidente. Pero dice, si tú tienes palabras suaves, esas personas nunca se van a olvidar de ti. Porque no solo oyeron la verdad, sino que también vieron la actitud correcta en ti y en mí. Es imborrable. O sea, como ese hueso roto en tu vida, una persona que tiene la actitud correcta es inolvidable. Pero necesitamos decir la verdad con una buena actitud. Entonces, el evangelio no solo debe oírse con claridad desde mí, que es la parte de dar respuesta razonada. O sea, debo de dar una razón de la esperanza, verbal. Pero también debe de verse con claridad en mí el evangelio también. ¿Y cómo se va a ver el evangelio con claridad en mí? Con mi actitud, mansedumbre y reverencia. No es dar una respuesta nada más como para ganar un argumento. No queremos ganar un argumento, queremos ganar el corazón de la persona. Una persona mucho tiempo atrás dijo, mira, no sacan nada con creer que una persona huela una flor si antes le mochaste la nariz. No va a poder percibir
lo que le quieres hacer que queda asombrado porque con tu actitud ya lo atacaste. Entonces, nuestra actitud es muy importante, familia. No queremos ganar un argumento, queremos ganar el corazón de las personas. Y para que eso ocurra, la actitud es sumamente importante. Ahora, también en el verso 16 dice, teniendo buena conciencia. ¿Cómo podemos estar preparados para la persecución? Teniendo una buena conciencia, como dice la Reina Valera, una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que debo de vivir una vida congruente con la palabra de Dios. ¿Cómo mantengo una buena conciencia, una conciencia limpia? Como dice ahí al final del verso 16. Dice, con una buena conducta de ustedes en Cristo. Si tengo una buena conducta, si mi vida es consecuente con la palabra de Dios, voy a tener una conciencia limpia. ¿Cuándo mi conciencia no está limpia? Cuando yo estoy haciendo algo que no debo de hacer. Cuando estoy desobedeciendo a la palabra de Dios, cuando estoy desobedeciendo a la convicción que el Espíritu Santo me está trayendo de algo que no debo de estar haciendo. No voy a tener mi conciencia limpia porque estoy desobedeciendo a Dios y Dios no me va a dejar tranquilo. No, arrepiéntete, deja eso. Eso no es para ti. ¿Cómo mi conciencia va a estar limpia? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a la convicción del Espíritu. Y así nadie va a tener nada que decirme, porque estoy siendo obediente. Entonces, esa es otra manera. Y finalmente llegamos al verso 17, como quizás un resumen de esto. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, todos vamos a sufrir. Eso es. Pero tú puedes decidir por qué vas a sufrir. ¿Por hacer lo bueno? ¿Por vivir la vida de justicia? ¿Por seguir a Jesús? ¿O por hacer lo malo? Ahora, no lo vamos a ver hoy, pero creo que Pedro va a volver otra vez a decirnos que Jesús es nuestro ejemplo. Si lees después en tu casa los versículos que cierra este capítulo 3, habla de Cristo, ¿ok? Porque Cristo dice, Él es nuestro ejemplo. Entonces, tú dices, ¿por qué me toca sufrir si yo quiero hacer lo bueno? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué la gente me trata así si yo quiero vivir una vida correcta, una vida de bien, una vida de honrar a Dios, de honrar a las personas, de amar a las personas? Ahí está el ejemplo de Jesús. ¿Jesús sufrió por hacer lo malo? No. Jesús sufrió por hacer lo bueno. ¿Jesús era culpable? No. Jesús era inocente y aún así sufrió. Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, cuando vemos la vida de Cristo y cómo el sufrimiento como que agarra sentido a nuestra vida y cómo Dios lo va a usar, tenemos que entender esto. Así como Dios, a través del evento y momento más injusto de toda la historia humana, que fue la cruz, ese es el evento más injusto y más cruel de toda la historia humana. El ser humano crucificando al perfecto y único Hijo de Dios. A pesar de eso, y usando eso, Dios pudo proveer de salvación a todo el mundo. Él, asimismo, podrá usar cualquier sufrimiento en tu vida para que sus propósitos se cumplan en tu vida. En el sufrimiento de un cristiano, el hombre no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Ese es un principio que aplica en Jesús. El hombre estaba haciendo algo y Dios lo permitió, porque Dios tenía la última palabra en la cruz, no el hombre. Y así también con tu sufrimiento, por causa de la justicia. Dios usará, yo no sé cómo, y cuándo lo veremos, pero Dios usará eso, ese sufrimiento por causa de la justicia, para que sus propósitos eternos y buenos se cumplan en tu vida. Eso solo lo puede disfrutar un cristiano. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Esa promesa no es para todo el mundo, es para los que aman a Dios y los que han sido llamados por Él. Entonces necesitamos cambiar nuestro chip cuando seamos perseguidos. Cuando tu mamá, que no es cristiana, cuando tu papá, que no es cristiano,
cuando tus compañeros o amigos que no son cristianos, cuando tu esposo que no es creyente o tu esposa que no es creyente, tú empiezas a ver que estás siendo agredido simplemente porque eres un cristiano. Ahora necesitas recordar estas 5 cosas. Entonces necesitamos prestar atención, familia. Dios nos está hablando. Él sabe el futuro.